Tengo apagado el micrófono. Está hablando solo, ¿sí? Ok, el primero se llama protio, el segundo se llama deuterio y el tercero se llama tritio. Ya son nombres definidos, ¿vale? Para esos isótopos. El hidrógeno tiene tres isótopos, ¿sí? ¿Cómo sería sus preguntas que me comentaba creo hace rato Miguel? Pues si en el examen te aparece protio o deuterio, que es el más clásico, ¿sí? Y te dice el deuterio que es un elemento compuesto en mezcla, pues sería un elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque es un isótopo ¿de quién? Del átomo de hidrógeno. ¿Sí, Miguel? No estás cumpliendo, Miguel. Bueno, los demás chicos, chicas, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, bueno, este ejemplo que está dibujado aquí es el deuterio. Aquí nomás le voy a comentar algo como dato, nomás para que se den cuenta qué significa trabajar con isótopos, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado algo que se le conoce como el acelerador de partículas? Que está en Ámsterdam. ¿El qué? El acelerador de partículas. Pues es otro. ¿Cuál? Es que yo lo he escuchado en películas, todo eso, cuando dicen el colisionador, no sé si es el mismo. Colisionador de partículas también le llama. Ah, entonces sí, entonces creo que sí, pero en películas. Ándale, o el CERN, que le llama ahí. Que de Sí. hecho, En la teoría del Big Bang. aquí le iban a poner uno, no sé si ya lo están construyendo o lo van a construir en el estado de Hidalgo. Iban a hacer Ah, uno. ¿en serio? Sí, van a reventar el estado de Hidalgo, pero están lejitos. Está un poquito lejos de la ciudad. No, no es cierto. Si nada sale mal, si todo sale bien, no va a pasar nada. Bueno, es, este átomo que se llama que se llama deuterio, imagínense que se pudiera aislar un átomo, ¿sí? De hidrógeno y agarro un isótopo del hidrógeno que se llama deuterio. Bueno, ¿cómo podría yo aislar para empezar un átomo, bueno, o este isótopo en particular? Pues resulta que el hidrógeno que anda aquí navegando, o sea, imagínense que ustedes tienen un vaso que tiene hidrógeno, ¿sí? Aquí tienen un vaso que tiene hidrógeno. Y ustedes aquí aleatoriamente agarran un puño o agarran una porción del hidrógeno. Pues dentro de todo ese puño de hidrógeno que ustedes agarraron gaseoso, que supongamos que tiene un color, imagínense que ustedes agarraron ahí un puño de gas púrpura, un ejemplo, no es púrpura, pero imagínense que agarraron un puño ahí de un gas púrpura. Pues dentro de ese gas púrpura, el 98, 99% corresponde a al deuterio. Como el 1%, un poquito menos del 1% corresponde a y el otro 0.001 corresponde al tritio. ¿Sí? Quiere decir que en cualquier hidrógeno que tenemos en la naturaleza contiene estos tres isótopos. Se encuentran estos tres isótopos navegando ahí. De hecho, en el agua que tomamos, o sea, el agua está compuesta por H2O, ¿no? Que es su fórmula, ya lo saben ustedes. Pues esos hidrógenos que están ligados al oxígeno, hay agua que contiene protio y hay molécula de agua que tiene tritio. Obviamente también esos porcentajes, el porcentaje más pequeño, los hidrógenos que más están ligados, en este caso a la molécula del agua, pues sería el deuterio, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues, entonces, si nosotros lográramos aislar el deuterio de esa porción de gas, o sea, tuviéramos puro deuterio, y ese deuterio nosotros lo pusiéramos en un colisionador de partícula o un acelerador de partícula, ¿no? Un acelerador de partícula es algo que está así, ¿no? Como si fuera una circunferencia. Bueno, en realidad no es una circunferencia, un circuito, ¿sí? Imagínense que en ese circuito ponen ustedes, bueno, en realidad son partículas, pero vamos a imaginar que es una canica. Ustedes ponen una canica a girar, así, o sea, buscan una forma en que ustedes empujan esa canica aquí en el circuito
pero quieren ustedes lograr que esa canica casi alcance la velocidad de la luz. O sea, es una velocidad muy alta, ¿no? Si ustedes logran que esta canica o esta partícula alcance una velocidad tan alta, y en determinado momento, cuando ya se alcanzó esa velocidad tan alta, ponen este átomo de deuterio enfrente de la canica. Entonces, la velocidad tan alta que lleva va a ser suficiente ¿para qué? Para que vuele este neutrón del átomo. ¿Sí? Se lo quite el átomo. Si eso sucediera, ¿sí? La energía que se libera al momento que esta canica le quita el neutrón al átomo, dicen ahí los libros teóricos, que es la energía necesaria como para alimentar la ciudad de Los Ángeles por un año. Solamente de un neutrón. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando se juega con los neutrones, en realidad se crean cosas radiactivas, que nosotros lo interpretamos en términos, o sea, ya en la vida cotidiana como la famosísima bomba atómica, o como otros fenómenos, por ejemplo, el accidente de Chernobyl, ¿no? O esas cosas radiactivas, esas cosas están liberando neutrones, o los neutrones son las partículas que se ven influenciadas en esos átomos, que de hecho ahí hay algo que se le conoce como decaimiento radiactivo. Pero el jugar con neutrones significa estar creando cosas radiactivas, pues. O sea, hace rato me preguntaba, ¿no? Pues si cuántos neutrones podía agregar. Teóricamente tú puedes agregar 1, 2, 3, lo que quieras, pero ya en la práctica, en la vida real, no podemos volar uno todavía. ¿Sí? Entonces, profe, por ejemplo, ay, no me acuerdo en qué país asiático, entonces, ¿qué se está liberando? ¿En cuál? Es- Ay, no me acuerdo cómo se llama, el nombre de hecho hubo un tsunami y dañó la planta nuclear y se está contaminando el agua. De hecho, El la de guardan en contenedores. Chernobyl, no. No, 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 es ay, es un país Un asiático. reactor nuclear. Ajá, Tuvo que haber sido un reactor nuclear. Los reactores nucleares hacen esto. pero ¿qué es lo que se libera? O sea, porque de hecho están guardando por años, llevan guardando esa agua que se va liberando. Ah, no, Energía. es Fukushima, en Japón. Energía. O sea, cuando tú dices que algo es radiactivo, lo que está haciendo es que es un átomo, o sea, no sé cómo se lo pueden imaginar. O sea, imagínense que algo radiactivo, o sea, si ustedes pudieran ver un átomo de protio, vamos a imaginar que pudiéramos ver un átomo de protio, ustedes estarían observando algo en el aire que está emitiendo mucha luz. Eso es algo radiactivo. Y esa energía es una energía que está liberando ese átomo de protio por ser un isótopo. Entonces, en todos los reactores nucleares, que creo que funcionan a través de uranio, otros por ahí funcionan con rodio, pero generalmente es el uranio el que se ocupa en reactores nucleares. Entonces, lo que hacen es bombardear esos neutrones. O sea, buscan la manera ya sea de provocar vibraciones en los neutrones, o si en dado caso llegan a quitar los neutrones, y la energía que se libera, o sea, al momento que tú quitas el neutrón del átomo, se libera mucha energía. Y esa energía es la que ellos aprovechan para calentar el agua y poder crear energía a través de energía nuclear. Bueno, lo transforman después a energía eléctrica, ¿no? Pero cuando dice que es algo reactivo, es energía. Eso es lo que se está liberando. Y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene de feo esa energía radiactiva? Lo que tiene de feo es que, como es una energía, acuérdense que la energía viaja a final de cuentas en forma de ondas. Y, por ejemplo, ¿en qué modifica o en qué afecta a las células? Pues, en la célula, por ejemplo, nosotros tenemos el ADN, ¿no? Y el ADN contiene, al final de Ah, cuentas, conexiones de puentes de hidrógenos, ¿no? Entonces, esta energía que está liberando ese material radiactivo, pues puede venir y romper esos enlaces de puentes de hidrógeno, ¿no? Y puede crear una célula mutante. Por eso, de hecho, no sé si han llegado a ver por ahí que donde suceden los accidentes así de radiactivos, pues generalmente se crean muchas mutaciones, ¿no? Pero es por esta cuestión. Y la base es los neutrones. ¿Sí, chicos, chicas? sí, profe. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil jugar con los neutrones. Es toda una química nuclear que hay. Si alguien está interesado en eso, pues se mete a la Facultad de Química, por ejemplo, estudia química pura por unos 8 años, a 8 12 años,
después se avienta una maestría ahí en ciencias y después un doctorado en nuclear, ¿no? Y ya, quién sabe, quizá en México termina nada más ahí sentado en un reactor nuclear en Veracruz, ¿no? Y apachurrando un botón nomás, ¿no? O el que van a hacer en el estado de Hidalgo, ¿verdad? Yo le digo, si en el estado de Hidalgo todo sale bien y no, y no rompen un átomo ahí, ¿no? Pues no crean ahí un desastre, ¿verdad? Pero bueno, pues. Entonces, ¿cuáles son los isótopos del hidrógeno? El proteo, deuterio y tritio, ¿vale? ¿Sí? Aquí algo muy importante también que deben de saber es que todos los elementos de la tabla periódica, absolutamente todos, tienen isótopos. Todos, todos, todos. ¿Sí? Cualquier elemento que ustedes agarren en la tabla periódica tiene isótopos. Hay elementos que tienen hasta 20, 25 isótopos. ¿Vale? Y ¿se acuerdan que cuando yo les ponía los ejercicios, por ejemplo, yo les decía, este elemento que está aquí tiene un 4 y aquí arbitrariamente yo le ponía un 10. Si nosotros nos vamos aquí a la tabla periódica y buscamos quién tiene Z de 4, es el berilio, ¿no? Pero aquí dice que el berilio, su masa atómica vale 9.012, no vale 10. ¿O nunca se cuestionaron eso? No. No, pero ¿No? entonces era un isótopo. Ajá, exacto. Es porque yo este dato que yo les daba como masa atómica se lo daba crudamente y qué bueno que nunca lo cuestionaron. Sí, porque algunas veces es que yo lo busqué en la tabla periódica y no coincide. Bueno, pues ahora que ya vieron el tema de partículas químicas y isótopos, deben de saber que esta masa atómica que está reportada para todos los elementos, el hecho de que tenga punto decimal y así, y esas cosas, o que sea un número que muchas veces no va a coincidir con el que yo les daba los ejemplos, es porque esta masa atómica es un promedio. O sea, si yo quiero calcular la masa atómica del boro, yo tengo que ver cuántos isótopos del boro existen en la naturaleza y a partir de eso hago un promedio y lo que me dé va a ser su masa atómica del boro. O sea, estas masas atómicas están basadas a partir de los isótopos. ¿Sí? No son así nada más como con la reglita que yo les enseñé de A igual a protones y electrones y neutrones. En realidad es a partir de los isótopos. ¿Sí? Chicos, chicas. Entonces, Profe. bueno, con todo esto de los isótopos se hace un desmadre, digo, perdón, un relajo, ¿no? Para andar calculando lo de la Sí, masa atómica. sí, porque hay reglas también. Hay que seguir reglas ahí de porcentajes, transformar los porcentajes a basarse en el átomo de carbono. Hay unas cosas ahí. Pero eso ya no hay que meternos nosotros. Eso ya para el examen eso no viene. Ustedes para el examen saben que A es igual a protones más neutrones y se acabó, ¿vale? Bueno, pues, ya que terminamos, apenas vamos aquí, miren. Estamos parados en átomos todavía. Apenas estamos viendo alótropos e isótopos, ¿sí? Bueno, ¿qué otras partículas químicas existen? Los iones, ¿no? ¿Qué es un ion? Un ion, en su definición, es una partícula cargada. La carga que tenga esa partícula puede ser carga positiva o puede ser carga, ¿qué? Negativa, ¿sí? No me importa qué carga tenga. Si tiene la carga positiva, ya es un ion. Si tiene la carga negativa, ya es un ion, ¿vale? Ahora, sí, esto ya lo habíamos medio tocado en clases anteriores, ¿no? Cómo se formaban los iones. Sí, profe, con los electrones. Muy bien, Bueno, con con los la carga o pérdida de electrones. Muy bien, a ver, por ejemplo, si yo tengo un litio y lo paso hacia litio, uno más, ¿qué implica eso? ¿Qué significa? ¿Qué hice aquí? Que perdió un electrón. Que perdió un electrón, ¿no? Sí, entonces aquí esto implica pérdida, ¿no? Pérdida, principalmente ¿de quién? De un electrón, ¿no? Y por tener carga positiva, ¿cómo quedamos que se llamaba? Es un cation. Cation, ¿sí? Entonces aquí deben de tener mucho, mucho cuidado en su examen. Cuando el elemento que ustedes vean en su pregunta o algo así esté así, o sea, sin ninguna carga, entonces aquí estoy hablando de un elemento neutro. Y este sí se llama litio, así. Ese sí se llama litio, se llama elemento litio porque no tiene ninguna carga, es el elemento neutro. Pero cuando yo ya lo veo con carga, ya no se llama litio, ahora se llama ¿qué? Ion litio.
Y principalmente, o más específicamente, sería que cation que litio. O sea, esto de aquí ya no se llama litio, ¿eh? Se llama ion litio o cation litio. ¿Sí? A ver, ahora, cuando tenía el litio, lo pasaba hacia el litio 1 menos. ¿Qué significaba aquí? Que Que gana un gana un electrón. electrón. Ganancia, muy bien. Y es un Ajá, anión. es un anión. Entonces, otra vez, no se llama litio. ¿Cómo se llama? Ion Ion de litio o litio. anión litio. Muy bien, ion litio o anión litio, ¿no? Sí, esto le vuelvo a reiterar, es mucho, mucho cuidado por cuestión de que si en el examen ustedes les preguntan la configuración electrónica, si le preguntan cuántos electrones, a ver, tiene el ion litio, por el hecho que diga ion, ustedes ya en su cabecita debe estar sonando que no es neutro, que los electrones van a cambiar. A ver, ¿sería la misma cantidad de electrones que posee el litio normal al ion litio, este de acá? ¿O el anión litio? No. No, No, a ver, vamos a ponerle aquí un 3 aquí. Y aquí un 3. ¿Cuántos electrones tendría el litio normal? 3. A ver, para el primer caso de acá arriba, tendría 3 electrones. Muy bien. Para este, 2 electrones. 2. 2 electrones. ¿Sí ven? O sea, ¿sí ven el cambio que sucede? Ajá. Tienen que tener mucho, mucho cuidado en esto. El examen es muy tramposo. Leer muy bien, ¿vale? A ver acá, ¿cuántos electrones tiene? 3, ¿no? Ya quedamos. ¿Y acá? 4. 4. 4. Muy bien. Qué bueno que ya tienen clara la idea ahí. ¿Vale? ¿Alguien se quedó hasta aquí, chicos, chicas? Bueno, su silencio voy a interpretarlo que nadie se quedó, ¿sí? Entonces, ya quedamos aquí entonces que un ion va a ser cualquier partícula cargada, sea positiva o negativa. Si es positiva, se llama ¿qué? Catión. Si es negativa, se llama anión, ¿no? Y a mí no me importa cómo venga, ni qué signifique, ni siquiera sepa cómo se llama eso. Por el simple hecho de tener carga positiva, es catión. Por el simple hecho de tener carga negativa, es un anión. Y se acabó. ¿Vale? Chicos, chicas. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ahora, molécula. ¿Qué es una molécula? Una molécula se define como la unión de dos o más elementos, pero la importancia de una molécula es que siempre va a tener un enlace covalente. Esto de enlace covalente ahorita quizá no es tan claro para ustedes porque todavía nos falta ver el tema de enlace químico, pero allá lo vamos a reforzar en enlace químico. Ahorita nada más anoten así la definición y anoten estos ejemplos. Si hay enlace covalente entre esos átomos, es una molécula. Vuelvo a retirar, esto lo vamos a retirar, a retomar en enlace químico, ahí le va a quedar más claro, ¿vale? Lo que sí, 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 de verdad, ahorita necesito, así que no se les olvide, es que hay 3 partículas químicas: átomos, iones y moléculas. Cuando hablo de átomos, puedo tener alótropos, puedo tener isótopos. Cuando hablo de iones, puedo tener cationes y puedo tener aniones. Y molécula, pues no tiene, simplemente es que tenga enlace covalente. ¿Qué es un alótropo, chicos, chicas? Es un elemento con diferente estructura. Son átomos del mismo elemento con diferente estructura. Muy bien. ¿Qué es un isótopo? Un mismo elemento, pero con una masa atómica diferente. Y juegas con los neutrones. Con los neutrones. Muy bien. A ver, los que tengo aquí. Pedro, ¿me escuchas, Pedro? Sí, sí, lo escucho, profe. ¿Qué ¿Qué es onda? un alótropo? Un alótropo, pues lo que habían dicho, ¿no? Un átomo del mismo elemento, pero pues cambia su estructura es distinta. Muy bien, sí. ¿Y el Adrián, isótopo de una vez también o qué? a ver, otros compañeros. A ver. Me prendí, me Adriana, ¿me prendí. escuchas? Creo que no. Bueno, Aide. Ok, bueno. ¿Qué es un isótopo? Así, si quieres, así como que resumido, Aide ahí.
¿Qué era un isótopo esta idea? Oigan, los demás sí están así como que al tanto de la clase o Sí, profe. sí. Ok, a ver. ¿Cómo que cambia su número de másico? Yo creo que quieres referirte ahí a ID. Y Z. No lo leo tan claro, pero si lo entendiste, muy bien. A ver, Miguel, ¿qué es un ion? Un ion es cuando un átomo ya no es neutro, cuando sus electrones son diferentes a su número atómico. Muy bien, entonces es una partícula ¿qué? Cargada. ¿Vale? Sí, una partícula cargada. Muy bien. Guadalupe, ¿qué es un catión? ¿Son iones con cargas positivas? Muy bien, son iones con carga positiva. A ver, ¿hay más? Jacqueline, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Qué es un alótropo? Alótropo es, a ver, espere que noté, átomos del mismo elemento, pero de diferente estructura. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Yair, ¿sí me escuchas? Mande. ¿Qué es Sí. un anión? Un anión es una partícula cargada, pero con más electrones. Bueno, gana electrones. Ajá, ¿con carga qué? Negativa, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ya espero que este tema les haya quedado claro, ¿vale? Ya, le voy a subir su cuestionario hoy de ese tema y lo responde, ¿vale? Y nuestra siguiente clase estaríamos trabajando ahora con tabla periódica, ¿vale? Entonces, para que sepan lo que sigue en química, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, chicos, chicas? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Vale, pues. Entonces vamos a pasarnos rápidamente a biología, ¿vale? En biología, nuestro último tema fue fotosíntesis. ¿Sí se acuerdan? Más o menos. Más o menos. Entonces vamos a darle un repaso. Ok, la fotosíntesis, ¿en qué organelo sucede? En los Cloroplastos. Cloroplastos, muy bien, sí, en los cloroplastos. Sí. ¿Es un proceso anabólico o catabólico? Anabólico, ¿no? No, ¿Por qué anabólico? O alguien dice no catabólico. me acuerdo de esa palabra mucho de anabólico. Ajá. Pues es que no me llega mucho a la cabeza, ¿El pero me por acuerdo qué? mucho de esa palabra. Pues no sé, se me quedó grabada eso de anabólico. Pero también está catabólico. No, pero yo siento que es anabólico, profe. Los demás chicos, ¿qué dicen? ¿No era cuando desintegraba algo, el anabólico, y el catabólico era cuando lo formaban o algo así? Cuando unían para formar algo. Lo puse en una tabla, pero no me acuerdo. Ajá, por eso trabajamos el tema de... A ver, les pregunté la fotosíntesis, ¿es anabólico o catabólico? Anabólico, dice Miguel. Muy bien. ¿Por qué, Sí, es Miguel? anabólico. Porque construye, ¿vale? O sintetiza moléculas, ¿vale? ¿Qué molécula vamos a sintetizar en la fotosíntesis? ¿No se acuerdan de eso? Chicos, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué molécula íbamos a sintetizar al final de la fotosíntesis? ¿Qué molécula íbamos a obtener? ¿Hidrógeno? No. ATP, no, la respiración celular es para sacar ATP.
La glucosa. Estás preguntando, Miguel. La glucosa, ¿vale? Sí. Bueno, pues entonces, a ver. Retomando nuestra clase que ya habíamos pasado, espero que aquí ya vayan aclarando o vayan haciendo recordatorio. Sí, ese es un proceso anabólico, ¿no? ¿Por qué? Porque transforma o construye molécula, ¿no? ¿Qué molécula va a construir? Pues al final de cuentas nosotros vamos a tener a la glucosa, ¿sí? O sea, el único sentido o el único objetivo que tienen las plantas para hacer fotosíntesis es para sacar esta molécula, el C6H12O6, ¿sí? No hacen fotosíntesis porque el ser humano empezó a liberar dióxido de carbono, y ellas tienen que limpiar el aire y cosas así. No, para nada. O sea, las plantas hacen fotosíntesis porque quieren obtener la glucosa. Esa es la finalidad. Que dentro de los productos que salgan en el proceso es el oxígeno, pues es otra cosa, pero la finalidad es obtener la glucosa, ¿sí? ¿Qué organismos son los que van a hacer la fotosíntesis? Lo van a hacer organismos de tipo ¿qué? Autótrofos. ¿Qué significa autótrofos? Que producen su propio alimento. Bueno, producen su propia energía. Nutrientes. Nutrientes, ¿vale? ¿Sí? Ok. Todo organismo que vamos a llamar como autótrofo porque produce sus propios nutrientes, ¿sí? Lo vamos a llamar así o principalmente nos vamos a enfocar en quién, en la célula ¿qué? Vegetal, ¿no? ¿Sí? Y lo van a poder realizar porque tienen este organelo que se llama cloroplasto. Todo ser vivo o todo organismo que tenga cloroplasto, pues por ende se va a llamar autótrofo y va a producir sus propios nutrientes, ¿sí? Ese nutriente que va a producir, pues la glucosa. Ahora, en términos generales, la fotosíntesis se define como el proceso de tipo anabólico que realizan los organismos autótrofos que transforma, ¿qué energía? La energía ¿qué? Luminosa, o sea, la del sol, o la de un foco, cualquier forma que sea forma lumínica, en energía ¿qué? Química. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de aquí, ya que trabajamos el tema ese día, cómo se llama esa energía química, aprovechando? Si no, no se acuerdan del problema, que lo vemos de nuevo. Bueno, pues no se acuerdan, ¿sí? Y este proceso se lleva a cabo en dos etapas. Está aquí en la fase luminosa y la fase ¿qué? Obscura, ¿no? ¿Sí? Ok, la estructura de un cloroplasto, lo habíamos checado. No tiene sus apuntes por ahí, si no vayan checándolo. Para que Sí, no aquí. escriban de nuevo, ¿sí? Sí, profe. La estructura de un cloroplasto, ustedes ya lo habían dibujado bonito, es de esta forma, ¿no? Un cloroplasto parece un frijolito, que aquí el frijolito está como cortadito, y adentro del frijolito tiene como pequeños mini mamuts que llamaban ustedes ahí, otros le dieron otro nombre, ¿no? No me acuerdo qué nombres. Pero yo les decía que pues lo similaran como un kilo de tortilla o no sé, algo así, ¿no? Y que cada uno de estos mini mamuts o cada una de esas tortillas o cada uno de estos círculos que están aquí se le va a conocer como tilacoide. Cada una de esas estructuras, ¿no? Y en el tilacoide, ¿cuál era lo importante o qué tenía de importante? Porque sucedía aquí la fase luminosa. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Y la otra cosa que ustedes tenían que checar era el estroma, ¿no? Esta cosa de aquí, que era lo que rodeaba a un tilacoide. Y aquí lo importante era porque sucedía la fase ¿qué? Oscura. Obscura. ¿Sí? ¿Qué otro nombre nosotros le dábamos a la fase obscura? Ciclo ¿de quién? De Krebs. No, ni siquiera hemos trabajado ciclo de Krebs. Ciclo de Calvin, ¿no? Calvin Klein, ¿no? Nah, Calvin Benson. Ciclo de Calvin Benson, ¿vale? Sí, Benson también, así, Benson, ¿no? Luego le ponen una M aquí. ¿Vale? Entonces, en los tilacoides sucedía la fase luminosa y el estroma, lo que rodeaba los tilacoides, sucedía el ciclo de Calvin Benson o fase oscura, ¿no? ¿Sí? Recordando también ahí que al conjunto de estromas, bueno, al conjunto de tilacoides, perdón, al conjunto de, o sea, es como si viéramos toda una torrecita o como si viéramos todo el kilo de tortilla completo, le llamaríamos que grana, ¿no? Ajá. Esto era grana, ¿no? Hasta ahí, ¿ya recordaron? Sí, ya poquito. Ok. Después de aquí quedamos que la luz, o sea, como si nosotros hubiéramos un tilacoide desde arriba, que les puse aquí como el disquito, bueno, aquí salió muy feo. ¿Sí?
así, si nosotros observáramos ese disquito desde arriba o el Minimamús desde arriba, pues observaríamos que tiene muchas celdas, que les dije a ustedes que eran como si nos imagináramos las celdas que ocupan ahí el sistema, celdas solares, ¿no? Cosas así. Y entonces yo les comentaba que la luz lo que hacía era que llegaba a esta celda de aquí. Imagínense que esta es la luz que viene del sol y empezaba a rebotar en estas celdas, ¿no? Cada una de esas celdas, y cada vez que rebotaba iba perdiendo energía, y cada vez la energía se administraba en esa celda, o sea, esa energía quedaba absorbida por esa celda. Que yo el ejemplo que les ponía era cuando ustedes agarran una pelota de hule, o de esas que rebotan, y la dejan caer desde una cierta altura, pues el siguiente rebote que va a dar, pues va a ser cada vez menor, ¿no? De tal manera que va a haber un punto en que esa pelota, pues pierde toda la energía que tiene, ¿no? ¿Sí? Pues algo así, imagínense que va rebotando la luz, ¿no? ¿Todo claro hasta ahí? Ujú. ¿O van haciendo recordatorio? Ahí vamos recordando. Sí, profe. Ok. Quienes se encargaban de absorber esa energía o esa luz que llegaba y rebotaba aquí en el tilacoide, pues eran estas famosísimas moléculas que se le conoce como la clorofila, que aquí les dije que existían dos tipos de clorofila, la A y la B, que ahí realmente no nos interesa cuál es la A y la B para efectuar el examen, pero simplemente deben de saber que esa molécula que se llama clorofila es la que se encarga de absorber esa energía lumínica que viene del sol, o la luz que viene del sol. ¿Sí? Ok. También vimos la parte del espectro electromagnético. ¿Qué les dije? Que la luz blanca o la luz que viene del sol viaja en realidad en muchas formas de ondas. O sea, hay ondas que son muy, muy chiquititas y hay ondas que son muy granototas. Las ondas que son muy chiquititas, por ejemplo, eran las ondas de rayos gamma. Quiere decir que su longitud de onda son tan pequeñas que nosotros no alcanzamos a verlas, ¿no? Ni los rayos X, ni los rayos ultravioleta. Pero también existen ondas que son tan grandes, ¿sí? Su longitud de onda es tan grande como las de radio, que tampoco alcanzamos a verlas, ¿no? Sí, que le comentaba que van de montaña a montaña. Entonces, para el proceso de la fotosíntesis no se aprovechaba todas las longitudes de onda, así no se hacía fotosíntesis con toda la luz blanca. ¿Qué luz se aprovechaba? Pues la fotosíntesis era muy beneficiosa en la luz de tipo roja y en la luz de tipo azul. ¿Sí se acuerdan de eso? Ah, sí, sí. ¿Seguros? ¿Seguras? Sí, Acordarme, no, pero sí lo tengo apuntado. Ok. Iniciamos nosotros con la primera etapa, que era la fase luminosa. Ah, disculpen, ok. La fase luminosa. La fase luminosa, nosotros arrancamos, bueno, este diagrama que yo les ponía aquí, o que tienen ustedes presente ahí, era la membrana de un tilacoide. En su momento les dije que si nosotros viéramos un tilacoide, veríamos que adentro del tilacoide, pues vendría siendo lo que está aquí, bueno, lo que queda aquí en azul dentro de esta línea negra, ¿no? Y fuera, pues obviamente lo que está acá, ¿no? Pero esta parte o esta estructura que estamos observando aquí era como si nosotros nada más viéramos una parte de la membrana, es decir, de este pedazo a este pedazo de aquí, por ejemplo. Que si nosotros, bueno, ese hecho daría que lo que está acá dentro, o sea, viendo el diagrama, esto de acá es lo que está dentro del tilacoide, mientras que lo que está de acá arriba sería lo que está fuera del tilacoide. O sea, esta es la membrana, o sea, así, de esta manera, ¿no? Y aquí quedaría dentro del tilacoide y allá arriba, pues ya quedaría fuera del tilacoide. ¿No tienen problema con eso? no, profe. Muy bien. Voy a borrar esto de aquí porque si no va a quedar todo amontonado. Y nosotros observábamos, aquí es donde ya empezaba lo interesante, ¿no? Que teníamos estructuras, ¿sí? Que les dije que parecían sandías o parecían bolitas, que los importantes eran estos de aquí nada más que ustedes marcaran, ¿no? Los que voy a marcar ahorita como morado.
Y una última que parece un gorrito de chef, que ustedes, no sé, le dieron tanto nombre a esto que ya ni me acuerdo con qué otras cosas lo escribieron, ¿sí? Esto eran como las cosas más importantes, ¿no? ¿Sí? Este que se llama PS2, quedamos que se llamaba Fotosistema 2, Ujú. el Fotosistema 2. Y el Fotosistema 2 tiene ahí arribita como un rayito que le está cayendo la luz, ¿sí? O también conocido como el P680. El P680 porque era la longitud de onda que absorbía, ¿no? O es capaz de absorber esa longitud de onda, ¿no? Bueno, cuando esa luz llegaba, aquí al fotosistema 2 ocurrió uno de los fenómenos más interesantes en la etapa bioquímica que se le conoce como la fotólisis del agua. Fotólisis del agua. Fotólisis del agua significa romper a la molécula del agua a través de luz. ¿Sí? De fotólisis. Fotólisis del H2O. ¿En qué consistía la fotólisis del agua? Pues consistía, bueno, o el término o lo que es que se rompe la molécula del agua a través de esa luz que llega aquí al fotosistema 2. Entonces, de la molécula del agua, que se rompía en pedazos, bueno, en átomos o en electrones, nosotros obteníamos tres cosas importantes. ¿Recuerdan cuáles eran esas tres cosas que salían al momento que se rompía la molécula del agua? Sí, hidrógeno, ¿no? El Electrones. hidrógeno, pero que ya no se llama hidrógeno, ¿cómo se llaman? Este, Por el simple de tener un H más. De hecho, regresando al era tema, ajá, cation, ¿no? es un catión, muy bien, es un catión. Ah, De hecho, sería hidrógeno catión, ¿no? O catión hidrógeno. Pero este catión, en términos de biología o en términos de química, como es muy común o muy famoso, se llama ¿qué? Protón. protón, ok. Protón o protones, ¿no? Cada vez que ustedes vean un H más, así, es un protón. ¿Qué más salía? Electrón. Electrones. Ajá. Y Ajá, oxígeno, ¿no? y oxígeno. Muy bien. Salían estas tres cosas de la fotólisis del agua. ¿Sí se acuerdan? Sí. El oxígeno se integraba a la atmósfera y es el oxígeno que las plantas liberan, ¿no? Que les dije aquí también que es erróneo, que si un día ustedes van en su micro y ven ahí a unos señores o unas señoras platicando de que las plantas absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, pues ustedes ahí intervienen y corrigen ese dato, ¿no? Le dicen, no, miren, y sacan su cuaderno, su apunte ahí y le explican, ¿no? Le dicen, no, en realidad el oxígeno ¿de dónde viene? Viene de la molécula del agua, el dióxido de carbono no tiene que ver mucho. De hecho, no tiene que ver nada, ¿sí? En realidad el oxígeno viene de la molécula del agua y le explican aquí la fase luminosa, el fotosistema 2 y todo eso, ¿no? Y así pues también ustedes repasan, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Sí. Bueno, después de esto, ya que salieron estas tres cosas, el oxígeno se va a la atmósfera, entonces nosotros quedamos que le íbamos a seguir el camino a quiénes, a los electrones, ¿no? ¿Y cuál era el camino que le seguíamos a los electrones? Era este camino que voy a trazar aquí de color rojito, ¿sí? Este era el camino que yo le iba siguiendo a los electrones hasta llegar al fotosistema 1 y llegar hasta acá arriba. ¿Eso lo tienen en su diagrama o no lo tienen? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces los electrones subían por el fotosistema 2, pasaban por un conjunto de proteína que se llama plastoquianina, plastoquinona, perdón. Me estaba confundiendo con la plastocianina. La plastoquinona